Muy bien, tengan todos muy buenos días. Buenos días a todas las personas que se van conectando a esta hora a través del Facebook del Colegio de Periodistas del Perú, Consejo Regional ICA. Estamos a través de estas pantallas un poco capacitando, fortaleciendo los conocimientos de nuestros colegas periodistas, de los comunicadores, además que están en toda la región. Y ahora, a través de la plataforma virtual, hemos invitado también a participar a varios colegiados y no colegiados de distintos puntos del país para informarnos sobre un tema tan importante, además, como es el código de ética, el cumplimiento del mismo, para ejercer periodismo como todos quisiéramos exista. ¿No? Y para eso, bueno, les saluda Lady Loaiza, decana del Colegio de Periodistas Consejo Regional ICA, con toda la directiva que nos acompaña. Hemos priorizado llevar adelante diversos temas y en esta oportunidad hemos invitado precisamente a la doctora Carola Isabel Lara Manchego. Ella ha sido y ha ocupado diversos cargos en varios años de carrera profesional, como primera vicedecana nacional del Colegio de Periodistas, paz decana del Colegio de Periodistas del Perú, Consejo Regional Arequipa, periodo 2016-2017. Ha sido además vicepresidenta decana del CONREDE en el 2017. Además, ha estado participando como docente principal de escuela en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Nacional San Agustín, desde 1997 hasta la fecha. Ha trabajado en diversas instituciones públicas y privadas y hoy nos acompaña como presidente del Tribunal de Honor Nacional del Colegio de Periodistas y además también ocupa diversos cargos, lo que refiere a los colegios profesionales a nivel nacional. Para más detalle, vamos a conversar con la doctora Carola y nos va a compartir información importante, tras lo cual pueden surgir preguntas, comentarios, inquietudes para poder conversar en torno a este tema. Doctora Carola, bienvenida a esta transmisión. Muchas gracias, Lady Loaiza Mendoza, decana del Colegio de Periodistas Regional en ICA. La felicito por sus actividades que viene realizando a través de la orden profesional a fin de capacitar a todos los agremiados. Eso dice mucho de las buenas intenciones que tiene usted en contribuir en la formación de los colegas. Muy bien. ¿Podemos iniciar? Claro que sí, doctora, adelante, Sí, la escuchamos. vamos a compartir entonces la exposición programada para el día de hoy. Si se visualiza, vamos a ver ello. Muy bien. Nosotros hemos preparado el día de hoy el tema del código de ética. Van a surgir muchas interrogantes sobre el tema. Lo primero que quisiera que todos, de alguna manera, reflexionemos es respecto a lo siguiente. ¿Qué es la ética? ¿No? Porque siempre escuchamos hoy en día, en muchas circunstancias de la vida política, profesional, personal, ¿no? El término de ética, y a veces no lo usamos de una manera correcta. La ética se refiere al estudio y análisis de la moral, ¿no? Porque a veces tenemos un poco de confusión que la moral, que la ética. Vamos a precisarlo para hablar sobre el código de ética. Para llegar a un pensamiento propio como individuo o grupo sobre lo que está bien o lo que está mal, ¿no? Siendo así, cada persona puede tener un criterio sobre los hechos que ocurren a su alrededor y comportarse en concordancia con su pensamiento. Entonces queremos reflexionar. La ética se refiere al estudio de la moral. Lo vamos a ver más adelante, pero es bueno que reflexionemos en este concepto porque la ética, de alguna manera, podríamos decir que se enfoca de una forma hacia el individuo. Vamos a reflexionar por qué. ¿Ya? ¿Qué es la moral? La moral es el conjunto de valores o cultura que es en común a todos sus miembros. Siendo así, la moral
es la que define cómo las personas deben comportarse en el medio social, es decir, en la sociedad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de moral, estamos hablando de un conjunto de valores, de reglas. Por eso hablamos de códigos también, ¿no? Dentro de nuestra institución, el código del Colegio de Periodistas. Y dentro de ello nosotros tenemos un conjunto de normas que tienen que ir en concordancia. Entonces, estas costumbres guían los juicios de cada individuo para actuar, ¿no? Para saber cómo actuar, de acuerdo con lo que fue previamente aceptado por la sociedad a través de una norma, ¿no? Esto va a depender mucho del lugar donde nosotros nos ubiquemos, donde estemos, ¿no? Eso va en concordancia con la tradición, con la cultura, la educación y la vida cotidiana que tiene cada persona, ¿no? Entonces, de eso se trata. La moral son las costumbres que guían nuestro camino de acuerdo a qué, de acuerdo a lo que realmente se ha determinado como norma en la sociedad, en ese grupo cultural donde nosotros nos desenvolvemos. Y entonces, vamos a decir, ¿cuál es la diferencia entre la ética y la moral? ¿No? Entonces, la diferencia entre la ética y la moral se refiere al conjunto de normas y principios que se basan en la cultura y costumbres de un determinado grupo social. La ética es el estudio y reflexión sobre la moral, ¿no? Nosotros tenemos seguramente muchos valores en nuestro hogar, en nuestra sociedad, en nuestro centro de trabajo, y entonces que se han establecido a través de normas. ¿Y qué es lo que hace la ética? Reflexiona sobre ese tema. Una materia fácil en que la moral se aplica a un grupo, como aquellas costumbres que se deben obedecer para el buen actuar, mientras que la ética proviene de la reflexión del individuo, ¿no? Sobre cuáles acciones son morales y cuáles no lo son, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia entre la ética y la moral. Y entonces, en este claro ejemplo vamos a ver, ¿no? Esa diferencia. La ética estudia la moral, ¿no? Ahí lo vemos claramente. La ética estudia la moral y determina qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿no? Y cómo uno debe actuar en la vida. Es la teoría o ciencia del comportamiento. Y la moral es ese conjunto de normas, de conductas, de convivencias íntimamente ligadas a la ética, ¿no? Tienen mucha relación, todas ellas se basan en base a las normas, a las costumbres, a los hábitos de un determinado lugar, de una determinada sección. Y es aquí donde quiero reflexionar. Seguramente muchos de nosotros hemos leído a Darío Restrepo, a Gabo también, y Darío Restrepo da unas características que debe tener el buen periodista. Dice que debe ser un buen líder social, ¿sí? Es un actor social importante, ser una buena persona, ser un lector empedernido, dice, tiene que leer mucho para estar acorde con la realidad, ser recto y audaz, muy correcto en su actuar, ser capcioso y ágil, ¿no? Nosotros lo conocemos que sea curioso también, debe tener ojo crítico también, ¿no? Lo manifiesta así, ser investigador, siempre, en forma permanente, ser sobrio al redactar y ser humilde. Pero él destaca mucho y dice, ser una buena persona. De todas estas características que son muy importantes en el actuar del buen periodista, él destaca mucho el de ser buena persona. Y entonces vamos a reflexionar un poquito sobre el tema. ¿Qué es ser buena persona? Entonces, es alguien que muestra amor, alegría, paz, amabilidad, es bondadoso, humilde, paciente, además de ser capaz de resistir y permanecer leal siempre frente a todo. Es también alguien que ejercita el autocontrol y que considera a los demás más importantes que a uno mismo. Eso es ser una buena persona, ¿no? En forma general, no estamos yendo al ámbito solamente
profesional, sino que ante todo debemos ser una buena persona, un buen amigo, un buen colega, ¿no? Debemos siempre estar atentos y aprender a escuchar, porque a veces se nos sube un poquito la bilirrubina, como decimos, y sabemos que, y creemos que lo sabemos todo, ya no queremos escuchar, ya no digas más, colega, yo ya lo sé, o cualquier otra persona, ¿no? Entonces, ese buen amigo, esa buena persona tiene que saber escuchar. Y es alguien que exhibe integridad, dignidad y responsabilidad frente a sí mismo y frente a los demás, ¿no? Ser íntegro, digno, no solamente debemos decirlo, sino también debemos hacerlo. Y ahora sí vamos a hablar un poco más sobre lo que es el código de ética. Justo es el tema para el cual nos han invitado. El código de ética realmente está basado en muchas normatividades, como ya lo hemos explicado, por eso hicimos ese preámbulo, ¿no? Entonces, el periodista, que hoy en día también nuestro colegio de periodistas se ha denominado también comunicadores sociales, los periodistas y comunicadores sociales están obligados en todos sus actos, ser personas honorables, dignas y profesionales para el ejercicio de su profesión. Deben ejercer la libertad de expresión, ¿no? Se debe actuar con mucha responsabilidad, idoneidad y buscando siempre la verdad, ¿no? Sin incurrir en el libertinaje que afecta la dignidad y los derechos de las personas en general. El derecho a la información, al igual que la libertad de expresión y la crítica, son libertades fundamentales que tiene todo ser humano. Vamos a ir viendo más adelante seguramente los deberes y derechos, en qué consisten, pero debemos reflexionar. Hay una palabra también importante que está incluida en los estatutos del colegio y en el código: responsabilidad, ¿no? ¿Cómo los periodistas podemos ser responsables frente a la sociedad? Y seguramente vamos a empezar a hablar primero por la persona y luego en el ámbito profesional. Ser correcto, ser amable, ¿no? Ser amable, que nace de esa palabra de amar. ¿Y cómo nos dejamos amar? Ser buenos, siendo buenas personas, respetuosas, honorables, dignas, ¿no? Esa es una de las pautas importantes que nos rigen en nuestro código de ética, ser buena persona. Entonces, del derecho del público a conocer los hechos y las opiniones proviene ese conjunto de deberes y derechos del periodista, ¿no? Y el comunicador social. Los periodistas y comunicadores sociales se imponen espontáneamente las reglas para el cumplimiento de la sagrada misión de informar, ¿no? ¿De dónde nacen estos deberes y derechos del código de ética? Justamente del derecho que tiene el público, ¿no? Nosotros siempre tenemos que estar enfocados en el público. Toda la construcción de la información ciudadanía, de esa construcción ciudadana, de ese buen servicio que debe dar el periodista a través de su trabajo hacia la sociedad, justamente constituye de la responsabilidad que tenemos todos nosotros hacia el público. Y entonces hay declaraciones de los deberes y de los derechos, ¿no? Son 18 los que están enmarcados en el grupo de los deberes. Es fácil de poderlo consultar de repente a través de nuestra página. Solamente vamos a dar lectura y enfatizar sobre todo en los más importantes, ¿no? Los deberes esenciales del periodista y del comunicador social en la búsqueda de la verdad, de la redacción, producción, narración y comentario de la noticia están enmarcados en estos 18 deberes. Primero, deber del periodista es buscar la verdad, ¿no? Es buscar la verdad, indagar, cruzar fuentes, ¿no? Ir en búsqueda de la información de los dos lados de la noticia para conocerla muy bien y presentarla
hacia la sociedad como corresponde. Este es un deber del periodista porque el pueblo tiene derecho a ser informado, pero de una manera honesta, correcta y sobre todo con verdad. ¿Qué es verdad? Profundizar información, ¿no? Ajustarse a la más rigurosa veracidad en el trabajo, ser honestos y fieles cumplidores de la verdad. Debemos serlo siempre en nuestro actuar, ¿no? Porque a veces tratamos de informar de una manera subjetiva, porque siempre hemos escuchado en la academia que no existe la objetividad. Y es verdad, ¿no? Porque siempre en nuestros actos a veces tomamos decisiones subjetivas de acuerdo a lo que yo pienso desde el punto de vista ideológico, religioso, político, etcétera, ¿no? Pero a veces no siempre nosotros tenemos la verdad y el periodista en su actuar, en su trabajo, tiene que hacerlo de una manera imparcial, tiene que tratar de hacerlo, ¿no? Otro deber es el defender la libertad de información y los derechos que esto implica, ¿no? Como es la libertad del comentario, la independencia que uno puede tener y la dignidad de información. Siempre debemos hacerlo. Existe la cláusula de la conciencia cuando uno está laborando en un medio de comunicación y de repente el propietario de alguna manera quiere imponer ciertos, eh, ¿qué les digo?, líneas del medio, ¿no? Porque todos los medios de comunicación en su gran mayoría son independientes, privados, mejor dicho, ¿no? Entonces, ahí sale a reducir sus intereses económicos, políticos y de alguna manera se dictan algunas normatividades, entre comillas, para seguir manejando la información en el medio de comunicación. Publicar informaciones y documentos cuyo origen hayan sido plenamente verificados. Eso es la responsabilidad del periodista, ¿no? Verificar, porque muchas veces llega información fácil de amistades, de familiares, de amigos que confían en nosotros y a veces los quieren utilizar también para sus fines propios. Y entonces les dice, mira hermano, mira amigo, acá tienes toda la información, acá están los documentos. Y es ahí donde debemos empezar a dudar con mucha mayor razón. Entonces hay que verificar, hay que indagar, ¿no? Para ver si es verdad o no esa información. Entre más fácil, más dudas tiene que haber. No utilizar métodos desleales para obtener información o algunos documentos. De repente hemos escuchado muchas veces que algunos periodistas pagaron una cantidad de dinero para obtener información, documentos, por el bien de la sociedad, pero ¿es correcto pagar para obtener esa información? Exacto. Pregunta que queda ahí, que cada uno nos vamos a saber responderlas de una manera ética, ¿no? Menos presionar, menos chantajear. Rectificar toda información pública, ¿no? Hay una ley de rectificación y nosotros debemos no solamente tenerla como referencia, sino aplicarla cuando a veces se equivocan, especialmente los colegas cuando están en medios de comunicación. Guardar el secreto profesional. Somos como los padres, como un cura, ¿no? En la iglesia. Cuando uno va a confesarse y tiene que guardar todos esos secretos, igual ocurre en el campo periodístico. Cuando les dan alguna información y les piden que cautelen a su fuente, entonces hay que hacerlo de una manera correcta porque ni judicialmente lo podemos dar a conocer, ¿no? Respetar la vida privada de las personas, ese buen honor, la buena reputación y su imagen, que toda persona tenemos derechos, todos los ciudadanos. Y cuando estamos en ese rol de comunicador, de periodista, en un medio de comunicación, tenemos que tenerlo presente, cautelar, ¿no? Hay que saber diferenciar esas esferas privadas, que tenemos esa esfera íntima de la pública también, ¿no? No hacer acusaciones gratuitas y mucho menos anónimas. El periodista o comunicador social debe estar siempre comprometido con esa verdad, con la justicia social, el respeto de los derechos humanos y la paz social, ¿no? Que en estas palabras que he resaltado gira el camino del trabajo del comunicador, de ese periodista,
no solo académico, sino aquel periodista que lo practica de una manera responsable. Ellos siempre van a dejar huella en el camino de la sociedad. Es deber también imperativo del periodista, ¿no?, social, evitar por todos los medios que se dicten disposiciones que disminuyan o dificulten o anulen el ejercicio de la libertad de expresión. Es un luchador constante el periodista, justamente defender esa libertad de expresión, como alguna vez con algunas normatividades a través del Congreso en gobiernos anteriores quisieron controlarlo, ¿no? El periodista y comunicador social está prohibido moralmente de recibir cualquier ventaja o compensación por alguna publicación o información. Totalmente prohibido. Y yo creo que aquí debemos reflexionar mucho. Los periodistas son aquellos profesionales, aquellos actores sociales importantes que a veces son tentados por algunas personas que tienen otro tipo de intereses. Y es ahí donde nace, pues, esos términos que a veces no nos gusta mucho. Es un cevichero, ¿no? Eh, a nadie le gusta que le denominen así al periodista, el cevichero, el sanduchero. Con un sanduchito se controla, con un cevichito se controla. Y peor aún, hay algunos que reciben en efectivo. Siempre se rumorea, se comenta, pero nadie se atreve a denunciarlo. Entonces es aquí donde debemos reflexionar, porque nosotros tenemos una marca, y nuestra marca es nuestro nombre y apellido, que debemos cautelarlo hasta que se cierren nuestros ojos, porque tenemos familia de por medio y siempre queremos caminar con la frente en alto. Sostener invariablemente una conducta moral, y ya hemos enfocado en qué consiste esa conducta moral, conforme a los principios de la sociedad, ¿no? Es ahí, cuando hablamos de conducta moral, es respetar las normatividades que se han establecido en la sociedad. El periodista o comunicador tiene el deber de proceder en todos sus actos con honor, velando por la dignidad de su profesión, ¿no? Con nuestro actuar, con nuestro trabajo, siempre vamos a dar de qué hablar sobre nuestra profesión. Está prohibido elaborar material informativo cuya divulgación o publicación sea denigrante o humillante para la condición humana, ¿no? Siempre no prestarnos a ciertas presiones o condiciones que pueda haber, sobre todo cuando estamos en un contexto político, electoral, entre otros. El periodista o comunicador se guiará en su trabajo por el concepto de ese donde se respira de servicio público, ¿no? En algún momento un profesional decía lo siguiente: el lado angular de la profesión periodística está en servir a la sociedad, ese don de servicio, no de servirse, sino de servir a la sociedad. Su función social, ¿no?, es dirigida al desarrollo integral del hombre y de la sociedad. No puede hacer uso de los medios en función de sus intereses personales, menos familiares o particulares, ¿no? Eso tenemos que tenerlo bien presente siempre. El periodista practicará y preservará las relaciones fraternales y respetuosas entre los colegas. A veces dice que el peor enemigo de uno es el de su propia profesión, ¿no? Entonces debemos cautelar, somos personas correctas, los trabajos no son eternos, los cargos no son eternos, las personas pasan, y es ahí donde debemos reflexionar, ¿no? El periodista o comunicador se solidarizará con sus colegas que sufren persecuciones, ¿no?, por razones de trabajo, y eso lo hemos visto en el ejercicio de la profesión de muchos colegas que trabajan en medios de comunicación, cuando investigan, cuando analizan, cuando denuncian, ¿no?, a través de su trabajo algunos actos irregulares de las autoridades en ese momento en función, inmediatamente los judicializan, ¿no? Ahora se puso de moda hasta hace poco de denunciar a los periodistas, judicializarlos.
¿no? Entonces es ahí donde no solamente las instituciones como el Colegio de Periodistas debe solidarizarse, sino también todos nosotros, trabajar en forma conjunta. ¿Por qué? Porque trabajamos por el bien común de la sociedad. Las declaraciones de los derechos. Ya hemos visto los deberes, ahora los derechos que tienen los periodistas. Uno de ellos es el libre acceso a todas las fuentes de información y el derecho de investigar sin trabas en todos los hechos de interés público. Y uno de los aliados para poder acceder a la información, la ley justamente de transparencia, ¿no? Que debemos saberla manejar, saberla solicitar también para facilitar ese trabajo de algunos documentos públicos de las instituciones públicas o estatales y poder indagar, investigar. Y si no lo hacen, están las instancias que corresponden para poderlos fijar, ¿no? Porque es un derecho que tienen los periodistas de tener esa información. El periodista no podrá ser obligado a cumplir un acto profesional o expresar una opinión que fuese contraria a la verdad o a su convicción o a su conciencia, ¿no? Hablábamos de la cláusula de la conciencia. Siempre debe estar presente en un contrato cuando hacemos con el medio de comunicación, justamente para hacer valer estos derechos, esta parte. No podemos ser obligados, ¿no? El periodista o comunicador social no tiene derecho, por su función y sus responsabilidades, al beneficio de las convenciones colectivas, a que se le garantice sus derechos mínimos básicos, como es el de la salud, la seguridad social, la alimentación, la vivienda, condiciones adecuadas de trabajo, derecho a la muerte digna, la educación de sus hijos y a las remuneraciones justas. Este punto 3 en la Declaración de los Derechos a veces pareciera, no pareciera, muchas veces es letra muerta en la vida laboral del periodista. Las empresas periodísticas pequeñas, medianamente pequeñas y las grandes realmente abusan de estos derechos que tienen los periodistas. Los contratan por horas, les dan propinas, les dan canjes de publicidad y de alguna manera esto condiciona, esto no permite calidad informativa. Y yo creo que en este punto el poder ejecutivo y legislativo tiene que darle una mirada, tiene que reflexionar y también tiene que preocuparse porque este grupo importante que realiza una labor primordial en la democracia de un país debe hacerse cumplir, tiene que hacerse respetar. Y hoy en día en la pandemia hemos visto que este grupo de trabajadores en el campo periodístico son uno de los más olvidados, uno de los más olvidados. Seguramente vamos a dialogar sobre el tema. El periodista o comunicador social tiene también derecho al respeto de las colectividades de sus colegas de acuerdo a las normatividades éticas del código del presente colegio, ¿no? El código de ética. También hay medidas disciplinarias. Oye, si no cumples, ¿qué pasa, no? Los periodistas y comunicadores sociales están moralmente obligados a cumplir sus estatutos y las normas de la orden. Por ellas juramentamos cuando nos adherimos a la orden profesional. Estamos jurando cumplir los estatutos y el código de ética del Colegio de Periodistas, que no solo debe quedar en una palabra y en un simple saludo, sino reflexionar y cumplirlo. Las infracciones serán objeto de una denuncia, ya sea de oficio o de petición, ante el Tribunal de Honor, ¿no? Puede ser del Colegio Directivo Nacional o del Tribunal de Honor de los Consejos Directivos Regionales, según sea el caso, ¿no? Primero lo analizan los consejos directivos regionales y si no, lo elevan al nacional, dependiendo mucho del hecho de la situación que se presente. El Colegio de Periodistas del Perú sancionará a sus miembros cuando estos falten al código de ética del periodista y comunicador social o adopten malas prácticas durante el ejercicio profesional.
¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con nuestro actuar profesional en ello, ¿no? Y finalmente dice, este código de ética ha sido remitido cuando lo han publicado a todos los miembros de los medios de comunicación y miembros de la orden, a fin de garantizar su cumplimiento. El ejercicio del periodismo y de la comunicación social en el Perú debe ser responsable y debe cumplir con las funciones de informar, de educar, entretener, sin perjudicar la moral y las buenas costumbres, procurando fortalecer la ciudadanía, siempre, ¿no? Siempre. Eh, de verdad que este es un trabajo tan bonito, el de ser comunicador, el de ser periodista, ¿no? Que nosotros de alguna manera tenemos que actuar y cautelar ese bien el que hemos elegido. Muy bien, estoy a su disposición. Claro que sí, Carola, doctora Carola, ha sido realmente bastante interesante poder escucharla. Tenemos un sinnúmero de preguntas. Vamos a ver por dónde empezamos. En realidad, muchas de ellas preguntas y a la vez comentarios sobre la importancia de este tema, porque atravesamos por una situación, si bien es cierto, compleja, nunca antes vista con el caso de la pandemia, se ha visto reflejada muchas situaciones de cómo el comportamiento de la prensa también en alguna medida puede o contribuir o amellar la situación que se vive en un entorno de crisis, ¿no? Y en ese sentido, consideramos que este tema es fundamental para, sobre todo, mejorar el ejercicio del periodismo en este contexto, ¿no? Pero más allá de Bueno, ello, Juan Carlos. hay preguntas interesantes que vamos a ir dilucidando. Vamos a empezar por algunas que nos hacen llegar. Por ejemplo, nos dicen cómo convivir como ciudadanos ¿Cómo con veo la tanta poca, digamos, con la imparcialidad y subjetividad expresada en los medios. Entendemos que la pregunta de pronto se refiere a que no hay mucha imparcialidad en los medios y esto genera no solamente confusión, sino también una mala praxis en el periodismo? ¿Cómo lo ve? ¿La doctora Carola se encuentra por acá? Vamos a ¿Me tratar de... escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí, ¿Sí? sí, sí, la Ah, escuchamos ya, muy ok. bien. Los había perdido un ratito. Muy bien, Perfecto. la pregunta, sin más no me equivoco, porque no la he escuchado en forma completa, porque justo se fue el audio, es respecto a la imparcialidad, ¿verdad? Sí, 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 sí. ¿Cómo ¿No? convivir con ella, no? ¿Cómo convivir? Un poco difícil poderlo realizar, porque en la teoría realmente podríamos reflexionar sobre lo que acabamos de repasar a través del código de ética, ¿no? Trabajar con responsabilidad, cruzar, y si no estás de acuerdo, pues nos apegamos a la cláusula de la conciencia y decimos hasta acá trabajo y me voy. Esa es la parte teórica, ¿no? Pero en la práctica a veces sucede que el periodista, porque tiene compromisos familiares, tiene responsabilidades, tiene que asumir y tiene que cuidar su trabajo, ¿no? Y de alguna manera se adapta a la línea del medio de comunicación en la que esté. Y bueno, pues es un poco imposible manejarlo de una manera objetiva, el trabajo periodístico que produce. Entonces, la recomendación es, la mayoría de medios de comunicación en el Perú son privados y por lo tanto tienen una línea de medio y por lo tanto siempre van a tener condiciones, ¿no? Hay que tratar de elegir, pero y también tratar de que no nos utilicen y ser objeto del trabajo que estos propietarios quieren hacer con la producción periodística. ¿Cómo ser imparciales? Una de las prácticas que debe hacerlo siempre el periodista es buscar la información de los dos lados de la noticia, el lado A y el lado B, ¿no? Darle esa oportunidad a la persona que denuncia y el denunciante en el mismo momento, porque si hoy día lo digo y mañana lo aclaro,
los públicos ya son diferentes, ya son otros, y ya se formaron un concepto posiblemente erróneo de las personas que han sido denunciadas. ¿Sí? Y bien difícil va a ser que de alguna manera se pueda recomponer ese derecho que todos tenemos del buen honor, ¿no? De las personas, de la dignidad, porque posiblemente pueda ser una denuncia mal formulada, mal realizada, pero ya lo afectamos acusándolo e indicándole muchas cosas que no corresponden, ¿no? Nunca olvidemos que los periodistas no somos jueces ni fiscales, ¿sí? Y no, si es verdad que tenemos esa gran ventaja de profundizar en la información, pero tratemos de darlo a conocer en el mismo espacio, en el mismo momento, darle la oportunidad a la persona que denuncia y a la persona denunciada. Por supuesto, claro que sí, estamos convencidos de esa premisa importante. Tenemos también aquí en la plataforma Zoom, y hemos invitado a los directivos, nos acompaña la directora delegada nacional, la magíster Maciel Anyosa. Vamos a ver si también tienes alguna pregunta, Maciel, antes de seguir con las preguntas de los participantes, o te escuchamos en breve para seguir comentando. Tenemos también algunas preguntas relacionadas al tema de las fuentes, ¿no? Nos dice Renan Palacios Uribe, las autoridades a veces intimidan al comunicador, al periodista, y lo combinan a revelar su fuente. ¿Qué hacer en esos casos? Muy bien, una buena pregunta, porque lo que debemos hacer es justamente apelar a lo que hemos dicho a través del reglamento, y lo ampara también la Constitución, ¿no? Que el periodista tiene el derecho a cautelar su fuente, ni siquiera judicialmente lo podemos develar. Tenemos que ser muy cautelosos y respetuosos de ello, ¿no? Entonces, esa es una práctica donde, conociendo nuestros derechos, podemos practicarla, ¿no? Por ningún motivo podemos dar a conocer la fuente, tenemos que cautelarla. Nos dicen también un poco en esa línea, otra pregunta, si las grabaciones telefónicas obtenidas de una conversación constituyen delito si es usada como fuente para develar, supongo yo, hechos, bueno, que tienen que ver con el interés público. Uh-huh. Me imagino que deben ser estas grabaciones que a veces el periodista tiene o lo realiza o lo practica cuando está investigando algo para poder dar fe de la denuncia que está dando a conocer, ¿no? Definitivamente las grabaciones escondidas son antiéticas, definitivamente, ¿no? Pero ha habido casos donde se ha visto que han ayudado mucho a destapar muchos actos de corrupción. Si no hubieran habido esas grabaciones, nunca nos hubiéramos enterado de los actos que han ocurrido y que hemos visto en los diferentes gobiernos, en las diferentes gestiones regionales, locales, donde inclusive dirigentes políticos se han visto inmersos en este tipo de situaciones, ¿no? Pero a veces es válido, uno tiene que poner en la balanza realmente hasta qué punto va a contribuir a mejorar, a hacer un buen acto hacia la sociedad, ¿no? Perfecto. Hay algunas preguntas de orden legal, pero que seguramente con la experiencia que usted tiene nos puede ayudar a dilucidar. Aprovechando ello, nos pregunta Pedro Acevedo García. Bueno, en el caso de esta coyuntura, entiendo, hay muchos trabajadores, periodistas trabajadores en medios de comunicación, pero que alquilan espacios, ¿no? Nos pregunta respecto a si es que es posible algún tipo de respaldo o si es que se brinda algún respaldo de parte del colegio profesional frente a los casos de despidos arbitrarios que no respeten el tema del contrato de alquiler de medio. Ok. El Colegio de Periodistas es una institución que justamente hemos visto en el código que también tiene que preocuparse por sus agremiados. Si el periodista es colegiado, seguramente la institución regional, ¿no? A través del decanato, de la dirección, va a poner a disposición a su asesor legal, ¿no? Para que los pueda ayudar, acompañar y hacer respetar los derechos laborales que le corresponden, ¿sí? En el espacio contratado,
es un poco difícil porque uno contrata, es como que yo contrato el alquiler de una tienda, ¿no? Para poder vender un producto y luego con esta pandemia, esta emergencia de salud que hemos vivido a nivel mundial, de pronto ya no voy a poder vender sombreros porque lo alquilé para ello. Y bien difícil que alguna institución me pueda ayudar en ese sentido, ¿verdad? Entonces, yo creo que el colegio profesional en este tipo de situaciones tendría que evaluar para ver la forma, si tiene los fondos necesarios para poder apalear esta situación de emergencia que viene pasando el colega. Pero hay otros casos también donde los periodistas que están en medios de comunicación han sido afectados, no han sido despedidos arbitrariamente, inclusive a través de un reportaje que sacó Ojo Público hace poco, hace como 3 semanas atrás, si no me equivoco, con este programa de Reactiva Perú, muchas empresas periodísticas de las más grandes se han visto beneficiadas a fin de evitar justamente el despido de los trabajadores y habiéndose beneficiado, aún así han despedido a los periodistas de muchos medios de comunicación, ¿no? Eh, en todo caso, yo siempre, ya con los años que tengo, puedo aconsejar lo siguiente: cuando no conocemos nuestros derechos, fácilmente son vulnerables. Tenemos que conocerlos para hacerlos respetar en la vida, en la vida legal, ¿no? En la vía legal. Perfecto. En esa línea justo Omar Gaona nos comenta, ¿no? Algún día cambiará este contexto en provincias, quizás donde los gerentes de los medios deben considerar el tema de retribuir el trabajo del periodista para evitar que se genere este tema de los alquileres, ¿no? Que es un tema bastante conocido a nivel nacional y que muchas veces se presta para que el comunicador o el periodista busque también hacer la función de publicista, ¿no? Que en cierto modo dificulta el ejercicio libre porque ya se convierte en un agente publicitario y a la vez un periodista que ejerce el periodismo como tal, ¿no? Esto nos comentó Mari, es una realidad bastante latente. Yo imagino que pasa en la mayoría de provincias y muchas veces eso genera que haya no solamente queja del ciudadano, sino también una suerte de desprestigio de la profesión. Yo quería también preguntarle, Carola, con relación al tema de la función del Tribunal de Honor, con tantos casos que muchas veces se ven en el tema de que el comunicador o el periodista, que a veces trabaja para una autoridad política o una entidad pública, a veces se extralimita la función y esto también lo estipula el Código de Ética a no, digamos, la información es tal cual, pero si uno manipula la información para favorecer a una autoridad o a una entidad, ¿estaríamos hablando ya de una transgresión a la norma del Código de Ética? De un mal comportamiento profesional, tal como lo establece el código, ¿no? Tenemos que el periodista y el comunicador social no solamente es aquel que está en un medio de comunicación, puede estar en una institución pública, privada, o puede tener una agencia privada también. Y en todo su actuar, hay muchos que también son docentes, ¿no? En todo su actuar, siempre debe serlo. Por eso recalcaba mucho sobre ese actuar de la buena persona, de la persona correcta, en lo personal y en lo profesional. Pero si este comunicador y periodista no actúa de una manera correcta, con la verdad, puede ser denunciado inmediatamente al Tribunal de Honor del Colegio Regional para su evaluación, su análisis, ¿no? Porque todos tenemos derecho también a que analicen, investiguen el caso y según los resultados pueda ser sancionado, ¿no? Porque nosotros nos debemos a la sociedad. Nosotros trabajamos hacia la sociedad y tenemos que hacerlo de una manera responsable, ¿no? Y sobre la pregunta que y el comentario que nos hacía, si algún día cambiarán estas normatividades, este respeto de los derechos laborales que deben tener los periodistas en los medios de comunicación, es una triste realidad que lo vemos acá en el Perú y en muchos países más de América Latina y otros países, inclusive desarrollados, donde existe el libre ejercicio periodístico.
y que esto lamentablemente afecta la calidad del trabajo periodístico. Como muy bien usted lo ha dicho, hay periodistas que tienen que vender publicidad para poder tener su espacio o para poder mantenerse en el medio de comunicación. Y esto afecta a quién? A la ciudad, a la sociedad en general. Y esto es lo que no quieren ver muchos políticos, porque no quieren meterse con los propietarios de medios de comunicación. Para tener calidad en la información periodística, tengo que tener profesionales en este rubro. Pero si voy a tener a personas que no están formadas académicamente, ¿no? Y que no pertenecen a una orden profesional donde se vela por los agremiados de una manera deontológica, estamos hablando éticamente, vamos a tener a cualquier persona improvisada que afecta a esa calidad informativa. Perfecto, doctora Carola. Nos hace una pregunta Luz Canales Trillo, que es además también miembro de nuestro Tribunal de Honor de aquí del Consejo Regional Ica, que acaba de juramentar, bueno, en el mes de febrero. Y nos hace una pregunta y además la invita a usted a que nos pueda compartir algunas experiencias con relación al cargo que tiene y en los diversos cargos que ha ocupado con el Tribunal de Honor. ¿Cómo se ha llevado, qué casos nos podría contar en los que se haya hecho la respectiva denuncia y de alguna manera se haya afectado el código de ética? En el Colegio Nacional estamos recién desde el mes de enero. Eh, por el tema de la pandemia, hasta el momento no hemos recibido ninguna denuncia, ninguna queja hasta el momento. Sin embargo, en el transcurso de los años donde hemos sido directivas y también hemos estado con el decano Max Obregón, ha habido algunos casos de denuncia por su mal actuar profesional en el medio de comunicación y también como dirigentes, ¿no? Porque hay muchos dirigentes que están en la directiva del colegio profesional que no van a servir, sino a servirse del cargo. Y también han sido denunciados, también han sido quejados y por lo tanto han sido retirados de la orden profesional. Es decir, que no solamente nos abocamos a ver el actuar en su centro laboral, sino también en el campo de la dirigencia, cuando están desarrollando este importante trabajo, que es un compromiso hacia nuestros colegas que pertenecen a la orden profesional. Nos hacen más preguntas, bueno, vamos a tratar de resumir algunas. Nos dicen, Ana María Bernales, quisiera saber si se ha dado algún caso en el cual el periodista radicado en el extranjero solicitara el respaldo del colegio profesional en circunstancias judiciales o de peligro. Esto para quienes están fuera del país. Ya, bueno, durante el tiempo que he estado y actualmente en el Tribunal de Honor no he recibido no he escuchado respecto a ninguna solicitud de ese respaldo de algunos colegas, ¿no? Que han sido perjudicados seguramente en ese campo. No lo he escuchado hasta el momento. Bien, nos dicen si es que existen algunos precedentes de casos sancionados en la experiencia que ha tenido quizás en las gestiones pasadas y cuáles serían un poco estas sanciones para los casos específicos que se hayan presentado. Sí, existen algunas indicaciones, a ver, en las sanciones que tiene el Tribunal de Honores. Primero tenemos que investigar, analizar, ¿no? Para poder ver si realmente la persona denunciada ha infringido en este tipo de denuncias para poderlo sancionar. Puede ser una sanción, suspensión, y también te llega hasta el retiro como colegiado, ¿no? Pierden esa participación en el colegio, ¿no? Puede ser sancionado por unos días, por unos meses o por unos años, y también el extremo es retirar, ¿no? Tal como está establecido en el Código del Colegio de Periodistas. Doctora, ¿hay conexión, digamos, el trabajo que usted ha hecho en todos estos años, ahora el que se va a hacer o que se viene haciendo, con, digamos, las instituciones que de alguna manera ven el tema de la regulación en los medios, el caso de Concord TV, por ejemplo, porque hay muchos casos en los que la población pide a veces que el colegio se manifieste
o se pronuncie. Hemos tenido un caso hace poco de la Fiscalía que nos pedía que nos pronunciemos muy insistentemente con un tema de algunos medios, comunicadores que no, bueno, no forman parte del colegio porque no han ejercido la profesión como tal, pero que vertían algún tipo de información y nosotros, bueno, teníamos de alguna manera que orientar, pero si bien es cierto, existe una gran informalidad, como en muchos casos también, y hay que decirlo, ¿no? En el tema de que por la ley Torres y Torres Lara, los periodistas no necesariamente han estudiado la carrera, pero sin embargo ejercen. Entonces, ¿hay algún tipo de trabajo articulado también con los organismos que regulan de alguna manera los contenidos para los comunicadores? Porque siempre se ve al colegio como el que debería, pero a veces tampoco tenemos los elementos legales, digamos, para hacerlo, ¿no? Estamos como que atados un poco de manos porque no tenemos, como el caso de los médicos, no podría un médico que no es titulado agarrar un bisturí y operar un paciente. En el caso de los periodistas no ocurre así. ¿Cómo ve esta perspectiva hacia adelante? Es verdad. Definitivamente desde que se deroga esta ley y permite el libre ejercicio periodístico, la sociedad en general ha sido perjudicada, ¿no? Más allá de los derechos de los periodistas, la sociedad en general, ¿cómo ha sido afectada? Ha sido afectada porque tiene medios de comunicación cuyos propietarios en un gran porcentaje son privados. Estamos hablando más del 90% de los medios de comunicación que son privados, por lo tanto, tienen intereses propios, ¿no? Y la información que se brinda obviamente está condicionada a esos intereses económicos, políticos que puedan tener. Y esa es la parte más grave que ningún gobernante, que ningún congresista hasta el día de hoy quiere comprometerse. He tenido la oportunidad de trabajar con grandes líderes en el Colegio de Periodistas, uno de ellos Max Obregón, en 2 periodos, donde hemos tratado de articular estas necesidades, presentando anteproyectos de ley en varias oportunidades que siempre pasan a la Comisión de Educación en el Congreso y luego de unos meses donde nos adormecen, llamémosles así a todos los periodistas, lo envían al archivo. Detrás de esta información formal siempre nos han indicado que los políticos no quieren enfrentarse con los propietarios de medios de comunicación. Por lo tanto, siempre lo envían al archivo y priman más los intereses políticos y económicos que tener un buen profesional a cargo de los medios de comunicación, ¿no? Esa es una de las grandes desventajas que tenemos en nuestra profesión. Sin embargo, muchas universidades públicas y privadas siguen apostando por apoyar en la formación académica del periodista. En muchas regiones, no sé cómo sucede en Ica, pero acá en Arequipa, la gran mayoría de periodistas que están en medios de comunicación y en las instituciones públicas y estatales son periodistas, ¿no? Algunos de ellos son egresados, algunos han logrado tener su título profesional y pocos son los que han logrado tener sus estudios de posgrado. Y que en algún momento, por ejemplo, acá en la universidad, tanto pública como privada, hay muchos docentes, periodistas, colegiados, destacados que están laborando allí también. En todo caso, creo que el periodista, teniendo este escenario, esta realidad, tanto en el Perú como en otros lugares, el periodista tiene que irse especializando. No tiene que pasar de ese campo del periodista genérico, es como un médico que sale de la universidad, luego de su tesis se titula y es médico, es médico general, ¿no? Médico general. Igual sucede en el campo periodístico, que tiene que irse especializando, yendo, no sé, de repente al campo cultural, al campo económico, político, tiene que ir perfeccionando esos conocimientos para poder de alguna manera mejorar no solamente en esa calidad profesional, sino tener mejores oportunidades laborales, porque también hemos sido testigos de muchos periodistas que trabajan
como jefes de comunicación y son periodistas, a través de las leyes también que nos amparan, tienen unas remuneraciones bastante considerables, ¿no? Sí, claro, yo creo que hay mucho, mucho por hacer, ¿no? Justo me trae a la mente la declaración de Lima que se firmó antes de la pandemia, el 7 de marzo, estábamos todos los decanos regionales en una asamblea nacional y firmamos por una de estas cosas, ¿no? De que se logre luchar por la reivindicación y además la derogatoria de esta ley que ha desfavorecido mucho el ejercicio de la prensa. Ojalá y hacemos votos porque esta gestión en algún momento se pueda hacer en alguna instancia. Lamentablemente, como usted lo dice, la lucha por años ha sido esa y a veces el tema político influye en los medios y eso le hace mucho daño al ejercicio de la carrera. Para ir de repente finalizando, doctora, hay algunas preguntas también relacionadas al tema del Internet, el uso que ahora todos tenemos, la nueva normalidad nos lleva a eso, pero también es muy fácil manchar el honor, ¿no? Y vemos que a veces esto viene de los periodistas o los comunicadores que a veces en esta suerte de lucha por ganar quizás un rédito, una publicidad, de pronto las falsas informaciones surgen y no son de fuentes verificadas, ¿no? Esto también constituye, entiendo, faltas al código de ética. Definitivamente, ¿no? Vamos a ver, vamos a hablar de los medios digitales, ¿no? Eh, sí, hoy en día, con este cambio de vida que se nos ha presentado en el mundo, eh, y hablemos en el campo periodístico, una de las plataformas que ha sido bastante consumida por la sociedad son los medios digitales. Inclusive los medios tradicionales han tenido que acondicionar y mejorar más de lo que ya estaban estos formatos, ¿no? Es una gran oportunidad donde los periodistas, más allá de ser meramente informativos, pasan al otro género interpretativo, donde porque hoy en día los ciudadanos también comparten informaciones, graban cualquier acto o hecho que ocurre en la calle o en algún lugar y lo pasan y dicen es un periodista ciudadano, ¿no? Es la participación ciudadana. Pero la pregunta es, ¿ellos también serán periodistas? No, definitivamente no. No son informantes, son una fuente que están compartiendo la información. El periodista verdadero, el académico, tiene que investigar, tiene que analizar, tiene que preparar ese producto para presentarlo de una manera profesional a la sociedad. Y en este campo donde el día a día nos gana, donde hoy en día tenemos que hacer trabajo virtual, trabajo remoto, por cautelar nuestra salud también, los periodistas tienen que profundizar esta información, tienen que analizar y van al campo interpretativo para poder presentar crónicas, para poder presentar reportajes o notas especiales que son más profundas de las notas informativas. Y es ahí donde nosotros tenemos que darle ese giro y preocuparnos por esta especialización, por prepararnos mucho mejor, porque tenemos un público consumidor que de eso seguramente en otra oportunidad tendremos que hablar y analizar y reflexionar, que nunca debemos dejar de ver a ese público consumidor que tenemos. Ya no son los ciudadanos que antes andaban medios desinformados y nos creían de todo. No, hoy en día tenemos ciudadanos muy preparados, muy cultos, personas educadas que tienen un nivel mínimo de educación de secundaria para arriba, ya están segmentados y tenemos que prepararnos para ellos, porque ellos ya no les podamos dar una información fácil, engañosa, genérica, ¿no? Tenemos que darle una información más especializada, más profunda, porque inmediatamente en ese mundo del conocimiento, de los saberes, ellos googlean, tienen internet a la mano y es ahí donde viene el tema de la marca personal, cuando yo hablaba, ¿no? Tenemos que cautelar nuestra marca personal con un trabajo profesional, responsable, ético, correcto, para cuando digan, ¿quién lo dijo? La señora Susana, no sé, la señora Susana Pérez lo dijo, por poner un nombre cualquiera. Y entonces, es un buen referente, tiene una buena marca. Ella siempre fue una persona responsable, una persona correcta.
correcta, ¿no? Respetuosa. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que trabajar también. Nunca dejemos de ver a ese público y nosotros como periodistas ir especializándonos cada vez mucho más. En tema virtual tenemos muchas oportunidades, hay muchos cursos de capacitación hoy en día donde podemos perfeccionarnos cada vez más. Perfecto, realmente ha sido muy ilustrativa esta conversación, doctora Carola. Ojalá que no sea la última vez. Sin duda haremos más actividades, de pronto foros también con otros profesionales en la Claro. comunicación y poder también interactuar en alguna medida este tema tan importante. Vamos a invitar a nuestra colega y directiva que se encuentra también para hacer un comentario final al respecto de esta ponencia, Maciel Anyosa Oré, ella es directora delegada. También participando. Somos 10 directivos aquí en el Consejo Regional ICA y hemos entrado igual en el mes de enero, pero queremos un poco fortalecer esta labor porque hay muchos jóvenes que han egresado, que están próximos a ser colegiados. Es importante que lo sepan, lo conozcan y por supuesto también a todos los comunicadores. Maciel, buenos días, te escuchamos. Muy buenos días, doctora Carola Lara, muy agradecida Lady, y muy buenos días a toda la población. Como podemos, estamos trabajando, estamos en un proceso de desarrollo, de mejora como colegio profesional del Consejo Regional ICA. Un saludo también a mis colegas y amigos de la Junta Directiva que también nos están acompañando. Doctora Carola, agradecida por su aporte. Realmente esto nos hace mejores personas y profesionales, ¿no? Sabemos hoy en día que la tecnología está creciendo tan rápido, pero también creo que hay que saber elegir, entre saber elegir y diferenciar entre lo bueno y lo malo de una información, ya que está prácticamente a la mano de cualquier persona ante un clic ver cualquier tipo de información donde tenemos que nosotros como ciudadanos en general saber elegir entre qué seguir y qué no seguir, qué es saber encontrar de la información entre una veraz o no. Porque hoy en día, si llamamos información, artificialmente hablando, es que podamos nosotros decir que una captura de una mensajería, de un chat, es una prueba, y creo que no es una evidencia al 100%. Entonces, el profesional tiene una gran responsabilidad de saber informar, como usted mismo lo dijo, teniendo las dos versiones. Las dos versiones que para que el ciudadano pueda ver y elegir cuál es su opinión que ellos deben de dar. Nosotros no podemos dar una opinión. Tenemos un largo camino donde todavía hay mucho que formar, fortalecer, fiscalizar, orientar, pero creo que este camino que nos hemos comprometido todos, estamos gustosos de hacerlo en pro de una mejora como país y, por qué no, a nivel mundial. Muchas gracias por su compañía y a todos. Muchas gracias a Lady Maciel. Me alegra mucho, de verdad, compartir este momento con dirigentes mujeres. Creo que las mujeres en estas últimas décadas hemos tomado un rol importante de compromiso. Creo que somos activas, igual que los varones, muy activas. No vamos a sobreponer ninguno de el rol, ¿no?, del género de hombre y mujer, pero creo que siempre tenemos un pasito más adelante. Las mujeres estamos preocupadas en este campo de la dirigencia del Colegio Periodista, preocupados por el desarrollo de sus colegas, ¿no? A pesar de la pandemia, ustedes están preocupados para que los periodistas tengan conocimientos, saberes y lo puedan aplicar a su vida diaria, su vida práctica, profesional. Por lo tanto, me alegra mucho haber compartido este espacio con unas damas lindas que se preocupan por su profesión. Muchas gracias. Muchas gracias también a usted, doctora Carola. Nosotros solemos dar un presente siempre a nuestros invitados. Ahora teníamos acá el pisco preparado, el pisco iqueño, Wow. los payares, pero Dios sin mío. duda habrá momento, doctora, para poder reunirnos quizás en alguna ciudad o de pronto también en Arequipa, ¿no?, que es una ciudad tan bonita, y poder compartir. Le agradecemos enormemente su participación y también a todas las personas que han participado. Agradecemos también a la decana nacional, Ligia López de Castilla, que ha estado también participando en la conferencia,
Un saludo para ella, también mujer, por cierto. Claro que sí. Y también a todos los colegas y colegiados que se han hecho presente, Liliana María Flores Chávez, Lili, ella es corresponsal de un medio importante, RPP, se encuentra también con nosotros. Y bueno, a todos en realidad hemos tratado de absolver todas las preguntas que ha quedado grabado y que va a estar además en nuestro canal de YouTube para que lo puedan seguir viendo. Muchísimas gracias a todos, gracias doctora Carola, y nosotros nos vamos a reencontrar en una próxima oportunidad, en un próximo curso, evento y conferencia que estaremos dando a conocer por esta plataforma. Tengan todos muy buena mañana. Muchas gracias. Saludos a nuestra decana nacional. Gracias.